Bienvenidos al videocurso de Física y Química de cuarto de la ESO del método Ingenio. En este examen vamos a tener una primera toma de contacto con el tema 3 de la parte de Física referido a la fuerza gravitatoria. Así que quiero a todos preparados para este examen 7 de Física y Química cuarto de la ESO. ¡Comenzamos! En el primer ejercicio nos piden calcular la fuerza con la que será atraído un chico de 60 kilos de masa por el planeta Tierra. En otras palabras, nos piden el peso del chico en la Tierra. Para ello nos dan la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal. Para empezar con el primer ejercicio, vamos a escribir todos los datos del enunciado. La masa de la Tierra igual a 5,98 por 10 a la 24 kilos. El radio de la Tierra con 6.370 kilómetros. La masa del chico de 60 kilos y la constante de gravitación universal de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado partido por kilo al cuadrado. Como siempre, es bueno hacer un pequeño dibujo con la Tierra y el chico en cuestión. También dibujaremos el vector fuerza gravitatoria o peso hacia el centro de la Tierra y el vector radial, el cual tiene sentido saliente desde el centro de la Tierra. Para hallar la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce en el chico, deberemos utilizar la ley de gravitación universal, que en su forma vectorial tiene signo negativo, debido a los sentidos contrarios entre la fuerza gravitatoria y el vector radial. Al pasar la ecuación a módulos, simplemente nos limitaremos a quitar el signo, ya que es la única fuerza que interviene, y por tanto la daremos sentido positivo. Solo tendremos que sustituir los datos del ejercicio teniendo en cuenta que el radio de la Tierra está en kilómetros y debemos pasarlo a metros, muy importante. Operamos y conseguimos una fuerza gravitatoria de 590,12 newtons. En el segundo ejercicio nos preguntan cuál debería ser nuestra masa para atraer hacia nosotros a una persona de 75 kilos con una fuerza de 15 newtons, situada esta a una distancia de 1 metro. Como ayuda, en el ejercicio también nos facilitan la constante de gravitación universal. Comenzamos con un dibujo explicativo de la situación, donde tenemos dos personas separadas 1 metro. Y una de ellas, la que tiene una masa conocida de 75 kilos, es atraída con una fuerza gravitatoria determinada. También dibujaremos el vector radial, cuyo origen será la masa que provoca la fuerza atractiva. En el apartado de datos anotaremos la fuerza gravitatoria entre las dos personas de 15 newtons, la masa de la persona de 75 kilos, la distancia entre ambas de 1 metro y la incógnita de nuestra masa. Al igual que en el primer ejercicio, deberemos aplicar la ley de gravitación universal. Como la otra vez, escribimos la ecuación vectorial con signo negativo, lo que nos indica que la fuerza es atractiva y por tanto su sentido contrario al del vector radial. Pasamos la ecuación a módulos por el criterio de signos, siendo positivo el que tenga la única fuerza presente, la fuerza gravitatoria. Ahora tocará despejar de la ecuación la masa desconocida y de seguido solo tendremos que sustituir los valores del resto de magnitudes. La fuerza en newtons, la distancia en metros, la masa en kilos y la constante de gravitación en newtons metro cuadrado partido por kilo cuadrado. Operando obtenemos una masa de 133.400 millones de kilos, o lo que es lo mismo, 133,4 por 10 a la 9 kilos. Seguimos con el ejercicio 3, donde nos piden calcular el peso de una persona de 70 kilos de masa en distintas situaciones. En el apartado A nos sitúan en la superficie de la Tierra. En el B nos preguntan por el peso de la persona en la cima del Mont Blanc, a 4.180 metros de altitud. Y finalmente en el apartado C nos piden el peso de la persona en la superficie de la Luna.
Para ayudarnos a resolver el ejercicio nos facilitan una igualdad, en la que nos dicen que la aceleración de la gravedad en la Luna es 6 veces menor que la aceleración de la gravedad en la Tierra. Arrancamos el ejercicio con nuestro apartado de datos, anotando la masa de la persona de 70 kilos. También vamos a escribir los datos conocidos de los ejercicios anteriores, como la masa de la Tierra, 5,98 por 10 a la 24 kilos, el radio de la Tierra, 6.370 por 10 a la 3 metros, y la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado partido de kilo al cuadrado. Ahora empezamos con el primer apartado, en el que la persona en cuestión está en la superficie de la Tierra. Hacemos un breve esquema de la situación, la cual es idéntica al primer ejercicio. Para hallar el peso, tendremos que aplicar la ley de gravitación universal, donde igualaremos la fuerza gravitatoria al peso de la persona. Como en otras ocasiones, escribimos la ecuación vectorial y posteriormente pasamos a módulos por el criterio de signos. Ahora recolocamos la fórmula separando la masa de la persona del resto de magnitudes y recuadramos estas. Las magnitudes recuadradas son exactamente la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Pasamos a calcular el valor de esta aceleración de la gravedad con los datos del problema. Conseguimos una aceleración de la gravedad de 9,829 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora utilizaremos nuestra fórmula conocida del peso, donde este es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Solo tendremos que sustituir los valores y operar. El peso en la superficie de la Tierra es de 688,03 newtons. En el apartado B, la persona se encuentra en lo alto del Mont Blanc, a 4.180 metros de altura. Hacemos un pequeño dibujo esquemático donde aparecerá la persona encima del Mont Blanc, pudiéndose apreciar que en este caso la distancia a tener en cuenta entre la persona y la Tierra será el radio de la Tierra más la altura de la montaña. Como en el apartado anterior, aplicaremos la ley de gravitación universal para identificar el peso de la persona con la fuerza de atracción gravitatoria. Escribimos la ecuación vectorial y posteriormente pasamos a módulos. El siguiente paso es colocar la ecuación aislando la masa para identificar el valor de la aceleración de la gravedad en la cima del Mont Blanc. Una vez tenemos la expresión de la aceleración de la gravedad, para este segundo caso, pasaremos a sustituir los valores de las diferentes magnitudes relacionadas, donde se puede ver que es la distancia la única que cambia. Operamos y obtenemos un valor de 9,815 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora solo tendremos que escribir la fórmula del peso igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Sustituimos el valor de la masa y el de la nueva gravedad y operamos, consiguiendo un peso de 687,05 newtons. Y acabamos con el apartado C, el cual nos sitúa en la superficie de la Luna. Al igual que en los otros dos casos, empezamos con un dibujo situando a nuestra persona en la superficie de la Luna, marcando el radio de la Luna y el vector peso que debemos calcular. En el apartado de datos, anotaremos la ecuación que relaciona
a la aceleración de la gravedad en la Luna con la aceleración de la gravedad en la Tierra. Como ahora tenemos todos los datos, sustituimos en la ecuación y hallamos el valor de la gravedad en la superficie de la Luna. 1,628 metros partido por segundo al cuadrado. Aplicamos, como en el resto de los casos, la ley de gravitación universal, sabiendo que la fuerza gravitatoria será el peso que buscamos. Escribimos la ecuación vectorial y pasamos a módulos quitando el signo de la expresión. Es el momento de separar la masa del resto de magnitudes para posteriormente identificar a estas con la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna. Pero en este caso no vamos a calcular esta magnitud, sino que utilizaremos la igualdad que hemos desarrollado en el apartado de datos. Utilizaremos la fórmula conocida del peso igual a la masa por la gravedad, en este caso en la superficie de la Luna, y sustituimos y operamos, consiguiendo un peso de 114,66 newtons. Vamos con el ejercicio 4, donde nos hablan del planeta Mercurio, el cual orbita alrededor del Sol con una trayectoria elíptica. El perihelio de su órbita es de 46 millones de kilómetros y su afelio de 70 millones de kilómetros. Nos piden calcular el radio de la órbita de Mercurio en el apartado A, y en el apartado B nos preguntan por el radio de la órbita de Júpiter, sabiendo que Mercurio tarda 88 días en dar una vuelta completa al Sol y que Júpiter lo hace en 11,9 años. Como en el resto de ejercicios, vamos a comenzar con un dibujo explicativo del enunciado del problema. Tenemos al Sol situado en uno de los focos de la órbita elíptica que Mercurio traza a su alrededor. El punto en el que Mercurio se encuentra más cerca del Sol es el perihelio de su órbita, siendo la distancia del afelio el punto más alejado entre Mercurio y el Sol. También vamos a representar el semieje mayor de la elipse con la letra A minúscula, ya que el radio medio de su órbita coincidirá con este valor. Pasamos a escribir los datos de nuestro ejercicio. La distancia del perihelio, 46 millones de kilómetros, la distancia del afelio, 70 millones de kilómetros, y dejamos como incógnita el radio de órbita medio de Mercurio alrededor del Sol. Para calcular este radio medio sumaremos las distancias del afelio y del perihelio y dividiremos entre 2, es decir, tomamos el valor medio, siendo el resultado de 58 millones de kilómetros. En el segundo apartado tendremos que volver a escribir un bloque de datos, con el periodo de la órbita de Mercurio alrededor del Sol de 88 días y el periodo de la órbita de Júpiter de 11,9 años. Pondremos como incógnita de este apartado el radio medio de la órbita de Júpiter. Antes de utilizar ninguna ley que nos relacione el periodo de las órbitas de los planetas y su radio medio, deberemos tener los periodos en las mismas unidades. Si elegimos los años como unidad, habrá que pasar los 88 días del periodo de Mercurio a años, obteniendo 0,24 años. Ahora sí, aplicaremos la tercera ley de Kepler, la cual nos dice que el cuadrado del periodo de un planeta dividido por el cubo del radio de su órbita es una constante, igual para todos los planetas que orbitan alrededor de una misma estrella. Por lo que podremos igualar la expresión de Kepler para Mercurio y para Júpiter. Ya solo deberemos despejar el radio de la órbita de Júpiter y sustituir los valores que tenemos en nuestro apartado de datos, junto con el radio medio de la órbita de Mercurio alrededor del Sol.
Operando, obtenemos un radio medio de la órbita de Júpiter de 782,8 millones de kilómetros. Llegamos al último ejercicio del examen, donde nos piden calcular la distancia en millones de años luz a la que se debe encontrar una galaxia que se aleja de nosotros a una velocidad de 500 km por segundo. Como dato, nos dan la constante de Hubble de 20 km por segundo partido por millón de años luz. Como en el resto de ejercicios, haré un pequeño dibujo. En este caso, con un observador y su telescopio, observando a la galaxia en cuestión, alejándose a una velocidad de 500 km por segundo. En el apartado de datos, podremos anotar la velocidad a la que se aleja la galaxia de nosotros y la constante de Hubble. Esta constante nos da una pista fundamental, ya que para poder descubrir la distancia a la que se encuentra la galaxia, bastará con aplicar la ecuación de Hubble. Velocidad de alejamiento del objeto es igual a la constante de Hubble por la distancia al observador. Despejamos la distancia y operamos. Obteniendo un valor de 25 millones de años luz. Para hacernos una idea de la distancia con la galaxia, vamos a pasar los años luz a una dimensión que conocemos bien, a kilómetros. Para ello, debemos multiplicar los 25 millones de años luz por la relación 9,46 por 10 a la 21 kilómetros, 1 millón de años luz, consiguiendo un valor de 2,36 por 10 a la 23 kilómetros, es decir, 236.000 trillones de kilómetros de distancia. Bueno chicos, ya tenemos acabado este séptimo examen del curso Física y Química cuarto de la ESO. Nos hemos roto el hielo con el tema 3, la fuerza gravitatoria. Para seguir aprendiendo y subir la nota de vuestro próximo examen, os invito a que no os perdáis los próximos vídeos. Un saludo a todos.